Vida en el Espíritu, parte 9. ¿Cómo conectarnos con el poder de Dios? En Hechos 1:8 leemos: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acá las palabras Espíritu Santo, desde el texto griego, se leerían el Santo Espíritu, y se refiere a Dios. Jesús le dice a sus discípulos que iban a recibir poder cuando el Santo Espíritu, o sea Dios, viniera sobre ellos, y con este poder ellos iban a ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Esta promesa fue específica para los discípulos de Jesús, no para todos los creyentes. No obstante, podemos aprender que el poder de Dios es recibido por acción y voluntad de Dios, y su finalidad principal es testificar a Cristo. La palabra poder en el texto griego es la palabra dunamis, que es definida por el léxico de Friber como capacidad para producir un fuerte efecto, poder, potencia, fuerza. Puede tomar el sentido de hechos poderosos, hechos sobrenaturales u obras poderosas. Frecuentemente esta palabra se refiere a poderes espirituales o sobrenaturales. En varios pasajes de la Reina Valera y otras versiones al español, esta palabra es traducida como milagro o milagros. Mateo 7:22 nos dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? En este versículo las palabras obras poderosas son en griego la palabra dunamis, literalmente se traduciría como poderes. Por lo tanto, podemos ver que la palabra griega dunamis hace referencia al poder de Dios y también a ese poder hecho manifiesto en el mundo de nuestros sentidos, por lo cual puede tomar el sentido de hecho poderoso, milagro o poder sobrenatural u obra sobrenatural. Mateo 13, 53 y 54 nos dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas, partió de allí, vino a su tierra y les enseñaba en su sinagoga, de manera que ellos estaban atónitos y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y acá la palabra milagros en griego es dunamis, más literalmente podría traducirse como poderes. Mateo sigue diciendo, en el 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le vienen a todas estas cosas? Se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Milagros, acá nuevamente es la palabra griega dunamis. Jesús no pudo hacer muchos milagros en esa ciudad por la incredulidad de la gente. Así que podemos ver que una parte importante de recibir manifestaciones de poder de Dios en nuestras vidas se relaciona con nuestra fe. Esta gente conocía la familia y la vida de Jesús, y a causa de eso no creían que algo especial podía venir de él. A pesar de que ellos estaban siendo testigos de la sabiduría y poder de Jesús, ellos no creían en su mensaje, no creían que él fuera el Hijo de Dios. Para ellos era el hijo del carpintero o el hijo de María. Así que aquello que creemos acerca de Jesús condiciona cuánto de su poder vamos a recibir. El primer paso es creer que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios. Lucas 4:36 nos dice: todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y en Lucas 6:18 leemos: los que eran atormentados por espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque salía poder de él y sanaba a todos. Acá vemos que Jesús tenía autoridad y poder para echar fuera espíritus inmundos, o sea, espíritus malignos, y ese poder o capacidad para echar fuera estos espíritus va acompañado con la autoridad para poder hacerlo. Lucas 9:1 nos dice: reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Lucas 10:17. Los 70 volvieron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Sin embargo, no os regocijéis de esto, de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Entonces vemos que Jesús tenía la capacidad para delegar parte de su poder y autoridad.
Jesús le dio autoridad y poder a los discípulos para vencer a los demonios y sanar enfermedades. Las serpientes y escorpiones del versículo 19 no se refieren a serpientes y escorpiones literales, al animal, sino a diferentes tipos de espíritus malignos, que son representados con estas palabras. Todo el contexto nos habla de una batalla espiritual. Ahora bien, esta comisión de Jesús no fue perpetua, fue momentánea en esos discípulos. Algunos leen esto y toman como que esa autoridad Jesús se la dio a todo el mundo y a todo el que cree hoy en día. Sin embargo, cuando leemos algo de la Biblia tenemos que ver a quién está dirigido. Y acá está dirigido a un grupo de discípulos en particular. El poder y autoridad que les dio aparte no fue permanente, sino que era para un tiempo y una circunstancia en particular, ya que después Jesús les manda a esperar luego de su muerte y su resurrección hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Lucas 24:49 nos dice: He aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Entonces, si el poder delegado de Jesús inicialmente hubiera sido perpetuo, no tenían necesidad de volver a ser investidos con este poder. Pero evidentemente Jesús delegó poder por un tiempo, pero después, para volver a recibir ese poder, iban a tener que esperar al día de Pentecostés, después de la resurrección de Jesús. Como vimos antes, los discípulos recibieron ese poder en el día de Pentecostés. Si el poder y la autoridad que Jesús les dio previamente hubiese sido permanente, lógicamente no había necesidad de que esperaran nuevamente a recibir el poder. Después de recibir el poder de Dios en el día de Pentecostés, los discípulos manifestaron ese poder, testificando sobre la resurrección de Jesús. En Hechos 4:33 leemos: Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Y notemos que dice que los apóstoles con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Quién iba a creerles que Jesús había resucitado si ellos no daban alguna evidencia sustancial de ello? Más aún, a partir de la resurrección de Jesús, muchas cosas cambiaron en cuanto a la relación espiritual de Dios con los seres humanos. Y para que la gente pudiera creer que los discípulos estaban recibiendo revelación de Jesús, ellos necesitaban ese poder de Dios para testificar y para que la gente supiera que no hablaban y actuaban por cuenta propia, sino con la guía de Cristo que había resucitado. Entonces vemos que el poder de Dios les fue dado a ellos para testificar, para que las personas a quienes ellos predicaban pudieran creer que ellos habían sido enviados por Jesús y que Jesús verdaderamente había resucitado entre los muertos. Hechos 19:10. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de Pablo, de tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo para ponerlos sobre los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían de ellos. La palabra milagros en el versículo 11 es en griego dunamis, literalmente poderes, como habíamos visto antes. El apóstol Pablo estaba manifestando el poder de Dios por medio de hechos poderosos o sobrenaturales, y Dios actuaba a través de Pablo en la medida que Pablo venía predicando la palabra del Señor. Romanos 15:18 nos dice: porque no me atrevería a hablar de nada que Cristo no haya hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles por palabra y obra, con poder de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de modo que desde Jerusalén hasta los alrededores del Ilírico lo he llenado todo con el Evangelio de Cristo. Primera de Corintios 2:4 sigue diciendo el apóstol Pablo: ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La doctrina que Pablo predicó no estaba basada en su propia sabiduría, sino en el poder de Dios. Pablo, a pesar de ser una persona muy instruida en las Escrituras, no basó su predicación en su interpretación de estas, sino en la revelación que Dios mismo le dio por medio de Cristo. Además, cuando Pablo predicaba, Dios avalaba su predicación con la demostración de poder. De ese modo, Dios confirmaba con su poder aquello que Pablo estaba predicando. Resumiendo lo que vimos hasta ahora, tenemos que, para conectarnos con el poder de Dios, tenemos que primeramente creer, o sea, tener fe. Y además vimos
que Dios y Jesús tienen la capacidad de delegar poder y autoridad. También vemos que el poder de Dios se hacía manifiesto a través de quienes predicaban la palabra y testificaban la resurrección del Señor. Romanos 1:16 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: pero el justo vivirá por la fe. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Evangelio significa buena noticia y se refiere a la buena noticia de salvación por medio de Jesús. En el versículo 16 la palabra poder es en griego dunamis, donde leemos aquel que cree. Conforme a la gramática del griego podríamos traducirlo más exactamente como aquel que está creyendo. Denota una acción presente que se continúa en el tiempo. En el versículo 17 las palabras se revela, según el texto griego, deberían traducirse como está siendo revelada. También es una acción continua. Las palabras por fe y para fe en el texto griego se leerían literalmente como desde fe hacia fe, indicando un ciclo constante de crecimiento en fe. En el versículo 18 vemos una especie de corte al contexto, pero en el texto griego se ve una continuación con lo dicho en el versículo 17, diciéndonos que la ira de Dios está siendo revelada también en el Evangelio. Haciendo las correcciones necesarias y otros ajustes conforme al texto griego, podríamos traducir estos versículos del siguiente modo. Romanos 1:16 al 18 leería así: porque no estoy avergonzado del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que está creyendo, del judío primero y también del griego, porque en este está siendo revelado una justicia de Dios desde fe hacia fe, como ha sido escrito: mas el justo desde fe vivirá. Porque también en este está siendo revelada una ira de Dios desde el cielo sobre toda irreverencia e injusticia de hombres que están deteniendo la verdad con injusticia. Estos versículos nos están indicando que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que está creyendo. ¿Qué significa esto? Bien, la palabra salvación significa liberación, rescate, sanidad, preservación. Por un lado, tiene el sentido de ser rescatados de la muerte y destrucción futura de los impíos, pero también tiene un sentido presente de preservación de nuestra integridad física, mental y espiritual. Pablo usa un verbo en presente continuo, indicando que el efecto de salvación del Evangelio es continuo. Esto quiere decir que en la medida que creemos el mensaje del Evangelio en nuestro día a día, nos conectamos con el poder de Dios y esto nos mantiene a salvo del daño y nos preserva la salud física, mental y espiritual. El Evangelio nos revela dos aspectos de Dios: una justicia de Dios para todo el que está creyendo y una ira de Dios para todo el que actúa con irreverencia e injusticia. En palabras simples, el irreverente es aquel que decide estar lejos de Dios y lo rechaza abiertamente, mientras que el injusto es quien se hace pasar por creyente o religioso, pero en su vida actúa como un incrédulo. Dice creer, pero no tiene una verdadera fe, no lo muestra en sus acciones. La vida del verdadero cristiano es seguir a Jesús como Señor. Por supuesto, no vamos a ser perfectos, pero en el corazón tomamos la decisión día a día de hacer su voluntad, de esforzarnos por seguir lo más de cerca posible los designios de Dios, la voluntad de Dios. Para poder hacerla tenemos que conocer el Evangelio, tenemos que conocer la palabra de Dios. Comprender el Evangelio nos hará comprender la justicia de Dios, y andar en este camino de justicia nos pone en un ciclo de crecimiento constante en la fe, y así nos conectamos con el poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Porque para los que se pierden el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura.
Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En estos versículos, la palabra locura, en el texto griego, es moria, que significa estupidez, insensatez, debilidad mental, irracionalidad, algo sin sentido. En estos versículos el apóstol Pablo está comunicando prácticamente el mismo mensaje que en Romanos, pero con otras palabras. Él dice que el mensaje de la cruz, o sea, el evangelio, es una locura o una estupidez para aquellos que se pierden, o sea, los irreverentes y los injustos, de los cuales habla en Romanos. Pero para nosotros, los que somos salvos, los que creímos, es poder de Dios. El evangelio acá es llamado el mensaje de la cruz, porque la buena noticia de Dios es que podemos recibir salvación por medio de la fe en Jesús a causa de su sacrificio en la cruz. Para muchos de los judíos este mensaje fue de tropiezo, y para los griegos y otras etnias era una locura, era una insensatez o una estupidez. Pero aquello que puede parecer necio o puede parecer estúpido para muchas personas, contiene la gran sabiduría de Dios, y nosotros los creyentes aceptamos ese mensaje por medio de la fe. Para nosotros no es una estupidez, sino que es el producto de la más sublime sabiduría, que es la sabiduría de Dios. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. ¿Quién os hechizó? Solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? ¿Tan insensatos sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora terminaréis en la carne? ¿Tantas cosas padecisteis en vano, si de verdad fue en vano? Entonces, el que os suministra el Espíritu y obra maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Acá donde leemos recibisteis el Espíritu, las palabras el Espíritu están en caso acusativo. En el griego podríamos traducirlo como recibisteis al Espíritu, refiriéndose a Jesús. La palabra recibisteis es en griego lambanó, que es la misma que tenemos en estos versículos que vamos a leer en Juan. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Lambanó. Versículo 12, pero a todos los que le recibieron, lambanó, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Juan 13:20 nos dice, de cierto os digo que el que recibe al que yo envío, a mí me recibe, lambanó, y al que a mí me recibe, lambanó, recibe al que me envió. Cuando hacemos a Jesús nuestro Señor, le estamos recibiendo, como así también estamos recibiendo a Dios. Esto significa aceptarlos en nuestras vidas, aceptar seguir el camino de Dios y la guía del Señor Jesucristo. Volviendo al texto de Gálatas 3, lo que ahí leemos es que a Jesús no lo recibimos en nuestras vidas por seguir los mandamientos de la ley de Dios, sino por oír con fe. En el versículo 5 de Gálatas 3, la palabra suministra refiere a dar provisión. Suministra el Espíritu se refiere a dar provisión en el plano espiritual. La palabra obra en griego es energeo, que significa obrar, actuar, dar energía. Y la palabra maravillas en griego es dunamis, que habíamos visto que se traduce como poder o poderes. Dios, por medio de Cristo, nos da la provisión que necesitamos en el plano espiritual y es quien da la energía para el poder espiritual en nosotros. Esto no lo hace por medio de cumplir obras de la ley, sino por el oír con fe. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder de Dios no accedemos por cumplir a rajatabla todos los mandamientos de Dios, sino que es una obra de Dios en nosotros. Y si Dios nos dice, hace tal cosa y la hacemos, a través de esa instrucción que podemos recibir de su poder cuando Dios quiere darlo, por supuesto. Esto no significa que por eso tenemos un permiso para romper las leyes de Dios. Lo que nos está diciendo es que el poder de Dios no se activa simplemente por cumplir lo que está escrito, sino que requiere de una relación con Dios y una relación con el Señor Jesús. En nuestra relación con Dios vamos a oírle a Él y al Señor Jesucristo, y al actuar con fe en base a eso que hemos oído, operamos el poder de Dios. Las buenas obras y la obediencia a la palabra son necesarias,
pero no son el factor determinante para recibir y operar el poder de Dios. Dios activa su poder en nosotros por medio de la fe. El Evangelio no son solo mandamientos, el Evangelio nos enseña sobre la gracia y amor de Dios por medio de Cristo. El Evangelio nos revela la justicia de Dios, que para algunos puede ser una estupidez y para otros un tropiezo, pero para nosotros es poder de Dios. En la medida que creemos el mensaje de Dios y su justicia, vamos conectándonos con Dios y entramos en un ciclo de crecimiento en fe, lo cual nos va a conectar con el poder de Dios para nuestras vidas. En este punto es importante tener en cuenta que la fe no es un pensamiento positivo, como algunos enseñan, no es optimismo, no es una fuerza mental. La fe, desde la definición bíblica, es confiar en Dios y a causa de esa confianza, actuar conforme a su voluntad, actuar en obediencia y serle fiel a Dios. Parte fundamental de la relación con Dios y con Jesús es la oración. En nuestra vida terrenal no podemos tener una relación con alguien con quien no hablamos. Sin comunicación no hay relación. Y lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Tenemos que hablar con Dios y tenemos que hablar con Jesús. Nuestra oración es nuestra charla habitual con Dios o con el Señor Jesús. En estas oraciones podemos también pedir a Dios para que nos dé sabiduría y nos ayude a recibir y operar su poder. Miren lo que dice Pablo en Efesios 3:14. Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que conforme a las riquezas de su gloria os conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en vuestros corazones por medio de la fe, de modo que siendo arraigados y fundamentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender junto con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que así seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así que estas son cosas por las cuales podemos orar. Pablo sigue diciendo, versículo 20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, de todas las edades, para siempre. Amén. Dios es poderoso, en griego dunamai, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos según el poder, en griego dunamis, que actúa en nosotros. Así que este poder de Dios actúa dentro nuestro y con ese poder Dios hace más de lo que pedimos o de lo que llegamos a entender. Colosenses 1:9 nos dice, por esta razón también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor a fin de agradarle en todo, de manera que produzcáis fruto en toda buena obra y que crezcáis en el conocimiento de Dios, y que seáis fortalecidos con todo poder conforme a su gloriosa potencia para toda perseverancia y paciencia. En el versículo 11 la palabra fortalecidos en griego es dunamo, que significa dar poder. Dunamis es una palabra derivada. Significa empoderar, fortalecer, hacer fuerte o hacer poderoso. Literalmente está diciendo sean empoderados con todo poder. Esto que parece redundante es una forma gramatical usada para dar énfasis a lo dicho. Entonces Pablo nuevamente comenta que él oraba por estos creyentes pidiendo que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y así puedan andar como es digno del Señor, agradándole en todo. En ese andar es que producimos frutos, crecemos en el conocimiento de Dios y es así que somos empoderados con todo poder, dunamis, conforme a su gloriosa potencia. El poder no proviene de nosotros sino de Dios. Por eso, para obtenerlo es necesario que le oremos, que conozcamos su voluntad, que crezcamos en el conocimiento de Dios y que andemos como es digno del Señor. Entonces, en resumen, podemos ver que para conectarnos con el poder de Dios necesitamos conocer y creer el Evangelio, orar continuamente a Dios, crecer en la fe y andar en obediencia a Dios. Esos son los elementos fundamentales para recibir el poder de Dios en nuestras vidas.